Todos sabemos de la trágica decisión de la Corte Suprema de Justicia de México de concederle legalidad constitucional a la decisión política de aprobar el aborto por la Cámara, la Asamblea de Ciudad de México, que como saben ustedes tiene una característica autónoma, y decide sobre una población que equipara o supera a las poblaciones de muchos países latinoamericanos, ¿no? La Corte Suprema, los jueces en su mayoría decidieron que esta ley a favor del aborto, de la legalización del aborto, no viola la Constitución y en consecuencia la ley sigue vigente y la ley va a abrirse además potencialmente a el resto de México, ¿no? En una decisión realmente trágica. Y en esta ocasión un lector nos pregunta si es que los católicos ante esta decisión no nos queda más que rezar y no nos queda más que poner la otra mejilla. Es una pregunta ciertamente retórica la que hace este lector, porque en realidad lo que está haciendo es expresar la profunda frustración de la derrota para la vida y para la familia que significa la decisión de estos pocos hombres que tienen tanto poder. Ciertamente la respuesta es no, y en su misma indignación el lector lo sabe. Nosotros no podemos aplicar el principio de la otra mejilla. El católico siempre pone la otra mejilla, pero acá ese no es el principio que se aplica. ¿Por qué lo digo? Si alguien viene y me golpea a mí, el principio de la otra mejilla es poner la otra mejilla y dejar ser agredido, donde la caridad tiene que primar por encima del sentido de justicia inmediata, Pero un padre de familia no puede decir, bueno, me matan a un hijo y al criminal le ofrezco otro para que mate al segundo, como gesto cristiano de poner la otra mejilla. El principio de la otra mejilla es un principio católico fundamental de caridad, pero es un principio que no se aplica y que haríamos mal de transponer cuando decimos que nos debería dejar indiferentes y solamente en el ámbito espiritual de rezar cuando se toman medidas políticas de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque con esta ley que se aprueba en Ciudad de México, ¿cómo se afecta la vida del católico? Las feministas aquí argumentan con gran inteligencia, con falacia, ¿no? Es decir, mentira vestida de verdad, pero gran inteligencia. Dicen, tu vida no ha cambiado en nada. Tú puedes seguir yendo a misa, tú eres católico, tu esposa es católica, a tu esposa no la vas a hacer abortar, ella no quiere abortar, no te preocupes. Nada ha cambiado para ti. Pero las mujeres que no son católicas, que no piensan como tú, que quieren abortar, ahora pueden abortar. Y cada uno hace lo que quiere según la ley, ¿no? Entonces, de esa manera, mi mejilla no es la que está en juego. Nadie me ha bofeteado a mí ni a mi familia, ¿no? Pero ¿qué cosa sucede? Contra lo que las feministas sostienen, yo pienso que no pueden ser tan perversas y tan ignorantes. Yo creo que ellas sí creen que el secularismo que ellas promueven es neutral y que nosotros los católicos estamos, entre comillas, distorsionados por nuestras creencias de fe. No se dan cuenta que su secularismo es una ideología completamente sesgada, que además es minoritaria. Es decir, si la gente escuchara lo que las feministas piensan de verdad, entonces la gran mayoría de las personas no estarían de acuerdo con ellas, y ellas lo saben. Por eso es que tienen reuniones a escondidas, por eso que tienen métodos de financiación oscuros, porque saben que sus ideologías extremas no se aprueban por la gran mayoría y que ellas tratan de aplicar un principio de fondo, que es que la mujer esté tan libre de las consecuencias del acto sexual como el hombre. El hombre puede tener relaciones sexuales e irse, la mujer no, la mujer va a quedar embarazada. Y la única manera de garantizar eso no son los métodos de anticoncepción, porque siempre fallan. Las mujeres feministas
Y los ideólogos feministas, porque los primeros ideólogos paradójicamente son hombres, los primeros en escribir sobre la ideología feminista son hombres, señalan que la única manera de garantizar la total autonomía y, entre comillas, equidad de la mujer respecto del hombre es arrancarle eso de único que tiene la mujer, que es la maternidad, y hacerla completamente libre sexualmente. Y la única forma de esa es teniendo acceso al aborto masivo e irrestricto y financiado por el Estado. Eso es lo que quieren. Ahora no pueden lograr eso, pero eso es lo que buscan y eso es lo que han logrado en muchos países y lo quieren de forma absoluta. Entonces, lo que está en juego acá es la vida de otros seres humanos, no la mía. Y en consecuencia, este no es un tema de otra mejilla, este no es un tema que se va a resolver conmigo rezando, no. Porque justamente acá es donde nosotros tenemos que ponernos a la obra. Pero antes de ponernos a la obra, la gran pregunta que se debe hacer el católico, no como individuo, también como individuo, pero sobre todo colectivamente, los católicos, ¿cómo estamos obrando los católicos en nuestro propio país? ¿Por qué en nuestro propio país? ¿Por qué en Ecuador se está a punto de aprobar una constitución en una nación que tiene el índice, el porcentual más alto de católicos de toda América Latina? El número de personas que se declaran católicas en Ecuador tiene el porcentaje estadístico más alto de toda América Latina. Entonces, en cierto sentido podríamos decir que es el país más católico de América Latina. ¿Por qué en Ecuador está a punto de legalizarse? Y Dios quiera que no. Y sé que hay muchos laicos católicos haciendo el esfuerzo para que no sea así. Pero ¿por qué allí está a punto de legalizarse una constitución que sería trágica? Casi tan trágica como la decisión de la Corte Suprema en México. ¿Por qué? Los católicos tenemos que preguntar qué ha pasado con la formación de nuestra gente, con la formación de los laicos, con la creación de situaciones de justicia que no creen terrenos propicios para el tipo de presidentes caudillistas y tiránicos que están llevando a nuestro pueblo primero de las narices de buena gana y después como se les da la gana. Los católicos tenemos que hacernos esas preguntas y comprender que nosotros tenemos que salir al ámbito de la cultura, que si decimos voy a poner la otra mejilla, en realidad no estamos poniendo ninguna, estamos simplemente dejando que avance la cultura de la muerte. Hay una frase atribuida al gran autor marxista, freudiano y homosexual Bertolt Brecht, alemán, pero que en realidad no es de Bertolt Brecht, es una frase de un ministro evangélico alemán, criticando el nazismo, que decía, se llevan primero al comunista y yo no digo nada porque yo no soy comunista. Se llevan luego al judío y yo no digo nada porque yo no soy judío. Se llevan luego al evangélico y yo no digo nada porque yo no soy evangélico. Me llevan a mí y no hay nadie que pueda hacer nada. Entonces, la lección de esta frase de este ministro evangélico luterano, que muchos, como digo, atribuyen a Bertolt Brecht, y no es así, señala precisamente que los católicos no podemos quedarnos así silenciados, dejando que nuestra cultura se vaya volviendo en una cultura contra la vida, porque no solamente se va a volver en una cultura contra la fe, sino contra la vida. Y vamos a llegar a situaciones, si las permitimos, como las que ha sucedido en Noruega, donde un ministro evangélico, porque la gran mayoría son evangélicos, por anunciar en su iglesia las enseñanzas de San Pablo sobre la homosexualidad, que rechaza la homosexualidad, no al homosexual, pero sí la homosexualidad, fue condenado a 4 años de cárcel por promover el odio contra los homosexuales, predicando no en la calle, en su iglesia, predicando no que a los homosexuales se los golpee, enseñando lo que está en la Biblia. Es decir, si nosotros permitimos que esta cultura de muerte siga avanzando así, va a llegar un momento en que ni siquiera vamos a poder enseñar nuestra propia fe a nuestros hijos. Y sobre eso tenemos que reflexionar los cristianos y tomar decisiones prontas. Que tengas un buen día.